por el nuevo día que nos obsequió. Quiero invitar a la iglesia a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Quiero que abra su Biblia allí en Mateo capítulo 9. Vamos a leer un solo versículo, ¿sí? Mateo 9, 9. El domingo estuvimos hablando de esto y nunca se termina de decir todo de la palabra de Dios, nunca, nunca. Damos gracias a Dios que estamos en un país libre de poder compartir la palabra de Dios. Cada día se revela, cada día se conoce un nuevo país que se incluye en estas regulaciones que se están dando en la iglesia cristiana de respetar los derechos del prójimo, ¿sí? Y ya se están advirtiendo en algunos países los pasajes que no se pueden predicar. Ahora, esto yo no lo digo porque yo lo vi en las redes ni nada de esas cosas, hermano. Yo no tengo nada de esas cosas. Sencillamente hay organizaciones misioneras, ¿sí? Escúchenme, hay organizaciones misioneras, especialmente en estos países donde se regula. Mire, usted nunca va a oír misiones para los Estados Unidos. Eso no, usted no va a oír eso. ¿Sí? Usted no va a oír misiones para Brasil, misiones para Guatemala, porque esos son países donde la población cristiana es bien grande. Cuando se establece a un equipo de misiones es a los países donde el evangelio está proscrito, o sea, es perseguido, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, las organizaciones internacionales misioneras, cada vez que el gobierno activa alguna ley que ya tiene aprobada pero no está en ejecución, o establece una ley regulando los servicios eclesiásticos, de una vez esa información sale para el resto del mundo para que estemos orando. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Cuando a nuestras manos llega esa información, ¿sí? Entonces nosotros de una vez tenemos que prender luces rojas y saber que pues el problema se sigue ahondando, el problema se sigue expandiendo, ¿sí? Y eso hace que nosotros estemos anuente de la realidad, anuente de lo que está pasando, ¿sí? Y nos fuerza a orar mucho más. Yo créame que yo le doy gracias a Dios porque usted ha entendido la importancia, la relevancia de la vida de oración, aunque no necesariamente seamos los que más oramos. Yo entiendo por experiencia propia que yo fui a un culto de oración no porque yo sabía orar, sino porque yo entendí que ese es mi medio de comunicación con Dios. Y si yo no oro, si tú no oras, ¿qué comunión tenemos con Dios? Si tú no hablas con Dios, ¿sí? Es como, pregúntale ahí si cuándo fue la última vez que yo le hablé con ella. O pregúntele a la persona cuándo fue la última vez. Eso que habla que la comunicación no es la ideal, no es la perfecta. Entonces, cada día, hermano, lo que estamos oyendo que se hace mucho más difícil. Ahora, eso no nos debe sorprender. Lo mismo cuando empiezan a revelarse escándalos, ¿sí? Cuando dicen, hermano, muchos pastores están cayendo.
Eso no necesariamente para poner mi barda en remojo o mi barba, como usted quiera decir, sino que contra quién usted cree que el enemigo se va a levantar primeramente. ¿Sí? Contra los pastores, porque eso está escrito en la palabra de Dios, eso está escrito. Pero también la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, muchos. Y eso nos debe llevarnos a autoexaminarnos. ¿Cómo tú sabes si se está enfriando o no tu amor hacia Dios? Bueno, eso se ve en tu comunión con Dios. Eso se ve en tu comunión. Si tu vida de oración está bajando, si la lectura de la palabra y el estudio de la palabra, porque ya hay personas que ya no están para leer Biblia, hermano. Ya tú te has leído la Biblia como 20 veces. Otra vez, no, ahora te toca estudiarla, escudriñarla. Sí, eso es lo que dice la palabra de Dios, escudriñar. Te toca profundizar la palabra de Dios. Tener tu propia disciplina, tu propio ejercicio de ayuno, de vigilia. Yo no tengo que esperar que la iglesia me llame a vigilar para yo vigilar. No, no, eso no es cierto. Bien, entonces decíamos el domingo hablamos de Mateo, ¿sí? Y compartimos lo que era el concepto de seguir a Jesús, ¿sí? Seguir lo estaba llamando a ser uno de sus discípulos. Ese fue el momento en que Dios le llamó, le hizo la invitación de que fuera uno de los discípulos. Porque discípulo es uno que sigue a Jesús, ¿sí? Pero nosotros no hemos entendido que si yo no me hago discípulo, como decíamos, por estar un periodo en un lugar recibiendo clases, porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Nunca el Señor cogió ni tan solo una semana para reunirse y encerrarse. Esta semana que nadie nos llame. Esta semana anuncien en la prensa, sí, que no va a haber milagro. No, no. El discípulo se hacía siguiendo al maestro. Ahora este concepto habla de que el Señor siempre irá por delante nuestro. Lamentablemente nosotros no hemos entendido que estamos siguiendo, que el Señor está por delante de nosotros. Al contrario, el Señor más bien anda siguiéndonos a nosotros. Siguiéndonos no porque Él cambió el principio, sino porque si no nos sigue, hermano, nos agarra el enemigo solo y va a ser arroz con mango, como dice la canción. Arroz con mango va a ser con nosotros, ¿sí? Así que hoy queremos hablar de intimidades de la vida de Mateo, ¿sí? Intimidades ya no de su llamado, sino de su persona, ¿sí? Así como hay 3 evangelios que hablan del ministerio de Jesús, pero uno que habla de su persona. Hoy queremos utilizar nada más un verso para hablar de la persona de Mateo. Y eso está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículo 9. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Sí? Vamos a leerlo una vez más. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Señor, en esta noche te estamos tan agradecidos, Señor, por tanta bondad, Dios, por el derroche de tu gracia sobre nuestras vidas. Señor, por el debut de tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Señor, aleluya, por nuestro Señor Jesucristo. Señor, quien se dio en esa cruz y con su sangre derramada perdonaste todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das todos los días, no solamente de conocer más tu Santo Espíritu, sino aprender a convivir con tu Santo Espíritu, Señor. Muchísimas gracias. Gracias, Espíritu de Dios, por la paciencia que tienes en esa labor de
de instruirnos y capacitarnos. Gracias. Ahora, Padre, queremos pedirte que a través de tu santa y bendita palabra, y en especial de la vida de este discípulo tuyo, tú nos hables a cada uno de nosotros de una manera tan particular como así tú lo has determinado para esta noche, para cada una de nuestras vidas. Por Cristo Jesús te lo pedimos dándote las gracias. Amén. Puede tomar asiento, ¿sí? Si quiere tener su Biblia abierta. El llamamiento de Mateo lo encontramos en 3 evangelios: en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Marcos está en el capítulo 2 y en Lucas está en el capítulo 5. ¿Sí? Ahora, he titulado esta reflexión para esta noche: el llamado fue para los necios. ¿Sí? Así he titulado esta reflexión en esta noche, para ayudarnos a cada uno de nosotros a reflexionar cómo es el propósito nuestro con esta palabra. El llamado fue para los necios, o sea que Dios ha llamado es a necios. Eso es lo que dice, eso es lo que enseña las Escrituras. Si usted lo quiere buscar, búsquelo conmigo y márquelo allí en Primera de Corintios, ¿sí? En el capítulo 1, en el verso 26 y 27. Es interesante, es muy interesante lo que Pablo le escribe a la iglesia en Corintio. Mire, le estaba hablando a griegos, ¿sí? Él le estaba hablando a griegos. Y usted sabe que una de las características del griego es que su cultura es la más excelsa en toda la historia de la humanidad. De Grecia salieron los sabios, de Grecia salieron los más grandes filósofos. ¿Sí? Decía el otro día, la palabra filosofía habla de amar la sabiduría. Oiga eso, la palabra filosofía, ¿sí?, significa amar la sabiduría. ¿Sí? En el contexto, lo que eso significa es saber o conocer de manera gradual hasta hacerse sabio. Eso es un filósofo. Ahora, esto es interesante, ¿sí? Porque primeramente el filósofo tiene que estudiar, se la pasa toda la vida estudiando hasta que llega al grado de ser sabio. Pero a diferencia de nosotros, eso no ocurre con nosotros, sino que la palabra de Dios nos exhorta y nos dice: el que esté falto de sabiduría. ¿Quién no está falto de sabiduría, hermano? Entonces el Espíritu de Dios dice: pídala y la recibirá abundantemente. O sea que mientras un filósofo tiene que pasarse toda la vida estudiando para llegar, ¿sí?, a tener ese título, ese reconocimiento, así no ocurre con nosotros. Ahora, está mal dicho que nosotros apelemos al término filosofía. Según mi filosofía, no diga nunca eso, porque la filosofía sí invoca el razonamiento, y el razonamiento choca contra la fe. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? No vaya a ser que yo solamente estoy entendiendo lo que estoy diciendo, ¿sí? Ninguno de nosotros debemos aspirar a ser filósofo, ninguno, porque algo que distingue al filósofo es el razonamiento. Y la fe no se puede razonar. La fe no se puede razonar. Así que la fe choca contra el razonamiento. Por eso es difícil, no imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Es difícil encontrar filósofos. Nos decía el hermano Adrián Intrieri, habló de un filósofo conocido, el que escribió de la iglesia cristiana, Josefo, ¿sí? Él dejó muchos escritos. Se cree que él es uno de esas excepciones que terminó convirtiéndose al Señor. Pero esta noche yo quiero hablar un poco del llamado fue para los necios, ¿sí? Decía, así enseña en Primera de Corintios capítulo 1. Ay, lo había encontrado y regresé a Mateo. Búsquelo ahí en capítulo 1, hermano. Capítulo 1, en Primera de Corintios, capítulo 1,
versos 26 y 27. Es tremendo lo que dice allí, ¿sí? Es tremendo. Mire lo que dice. Mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestra profesión, es lo que está diciendo allí, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio, que algo que distingue a la iglesia del Señor es que la mayoría no somos conocidos como gente que cuando fueron llamados eran gente sabia, ni eran poderosos. ¿Sí? Todo eso ocurre después del llamamiento. Vuelvo a leer. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mire, lo necio del mundo escogió Dios, lo necio del mundo. ¿Sí? La pregunta, ¿a quién se le llama necio? ¿Sí? Porque la Biblia, la palabra de Dios nos exhorta a que no llames necio a tu hermano. Ahora, oiga, si el Espíritu de Dios, hermano, me dice a mí que no llame necio a mi hermano, y yo llamo necio a mi hermano, sencillamente a mí me importa un pito lo que dice el Espíritu Santo. Oiga, le estoy diciendo esto para ver si usted entiende lo que estamos diciendo. ¿Cómo que el Espíritu de Dios me dice algo y a mí me importa un comino lo que dice el Espíritu de Dios? ¿Sí? Lo que a mí me debe intrigar, lo que a mí me debe promover, motivar, es indagar, inquirir. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu de Dios no quiere que llame necio a mi hermano? Sin embargo, la misma Escritura dice que a los necios escogió Dios para avergonzar a los sabios. Oiga eso, una vez más, para avergonzar a los sabios, a los que con mucho razonamiento, ahí está la palabra, ¿sí? Se hicieron sabios. Sin embargo, el Espíritu nos dice que todos podemos hacernos sabios, si así lo queremos. Oiga, porque la Biblia dice, el que esté falto de sabiduría, quiere decir que el que no es sabio, hermano, es porque no quiere. Es porque no quiere sencillamente. No, yo me quiero quedar así como yo estoy. Sí, yo me quiero quedar así. Pero la exhortación es para todos sin excepción. ¿A quién se le llama necio? Pues déjeme decirle que la mejor definiciones para esta palabra en el diccionario describe a uno que no sabe lo que pedía o debía hacer. Eso es un necio. A uno que no sabe lo que pedía. Oiga, a uno que no sabe lo que pedía o debía hacer. Ese es un necio. A uno que no sabe lo que pedía. Yo estaba pidiendo y Dios dice, eso no es lo que tú necesitas. O que no sabe lo que debía hacer. Estoy haciendo muchas cosas en esta vida, pero para ninguna de ellas Dios te llamó. Ese es un necio. Oiga, eso es tremendo, hermano. Necio es uno que no sabe lo que pide. No sabe lo que pide y no sabe lo que debe hacer. Ese es un necio. Cuando tú entiendes que tú viniste a esta vida con un propósito, a mí me gustó, hermano. A mí me gustó escuchar un mensaje en la radio en estos días diciendo que si tú tienes 5 hijos en tu casa, son 5 propósitos de Dios para tu familia. Oiga eso, hermano. Oiga eso. Si tú tienes 2 hijos en tu casa, son 2 propósitos de Dios para tu familia. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia enseña, que todos venimos con un propósito. Quiere decir que cuantos hijos tú tienes en tu casa son propósitos de Dios, ¿sí? Para su vida, ¿sí? Así que, oiga, un necio es uno que no sabe lo que pide, ¿sí? Dice la Biblia, pedí y no recibí, porque tú no sabes lo que estás pidiendo. O uno que no sabe lo que debía hacer. Otra definición dice que un necio es un terco,
o porfiado en lo que hace o dice. Oiga eso, hermano. Un necio es un terco o un porfiado en lo que hace o en lo que dice. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que no fue llamado a hacer. Está diciendo cosas que no fue llamado para que dijera esas cosas. Eso es un necio. Ahora, el desprecio, oiga lo que voy a decir, ya hablando de Mateo, era la mayor distinción en la vida de Mateo. ¿Qué caracterizaba a Mateo? El desprecio. ¿Sí? El desprecio. ¿Por qué lo caracterizaba? Por donde ese hombre andaba, ¿sí? Él era motivo de desprecio. Donde él fuera que la mujer lo mandara al súper, fuera que lo mandara, a donde lo mandara, hermano, qué sé yo, a representar en algo a la familia, en la diligencia. ¿Qué lo distinguía a él? El desprecio. Por la elección de su profesión se convirtió de poco valor para los demás. Oiga, él escogió eso. Él lo escogió por la elección de su profesión. Porque seguro, hermano, seguro que como cualquier otro judío de aquellos tiempos tenía necesidad y él vio una oportunidad. Bueno, yo puedo trabajar para el Imperio Romano. El problema es que él vio que era una oportunidad, pero también se iba a hacer un inconveniente. Para que usted vea que Mateo, no voy a hablar necesariamente de ninguno de nosotros, Mateo se hizo un necio. Porque siendo del pueblo de Dios, teniendo propósito su vida al ser parte del pueblo de Dios, mire, él se hizo un necio. Él se hizo un necio en la profesión que él, por causa de la profesión que él escogió. Así que por la elección de su profesión se convirtió en un personaje de poco valor para los demás. O sea, era causa de desprecio. No era del agrado de muchos o de la mayoría. Ese era Mateo, ¿sí? No era considerado una persona de poco valor, con todo y el dinero que tenía, ¿sí? Porque su profesión lo hacía causa de desprecio. Ahora, sin embargo, cuando dicen las escrituras que cuando Mateo recibió la orden, sígueme, Mateo renunciaba a la comodidad, ¿sí? Placeres y riquezas que le suplía su profesión. Oiga eso, cuando él recibió la orden de parte de nuestro Señor Jesucristo a seguirle, mire, Mateo renunció no solamente a su trabajo. Esto es importante por lo que voy a decir. Cuando Jesús le dice sígueme, él no solamente renunció a su trabajo, sino que al renunciar a su trabajo renunció a la comodidad que su profesión le brindaba, renunció a los placeres, ya no iba a tener los recursos que él disfrutaba para poder hacer derroche de placeres, y también ya no tendría la riqueza que le suplía su profesión. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué resalto esto? Porque ninguno de los otros discípulos pudo tener una clara idea del costo de seguir a Jesucristo como Mateo. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ninguno de ellos gozaba ni de comodidad, ninguno de ellos gozaba ni de placeres, como tampoco gozaba de las riquezas que gozaba Mateo. Por eso es que le dije que ninguno de los otros 11 discípulos pudo tener una clara idea, oiga lo que estoy diciendo, una clara idea del costo de seguir a Jesús como Mateo.
¿Por qué? Porque cuando Jesús pasó por las oficinas de Mateo y le dijo, sígueme, y Mateo dejándolo todo, dice Lucas 5, 28, 29, él no solamente estaba renunciando a su trabajo, estaba renunciando a su comodidad, estaba renunciando a sus placeres, estaba renunciando a su riqueza. Y déjeme decirle, ninguno de los otros 11 discípulos en el llamado que recibieron renunciaron a ninguna de estas cosas. Ninguno renunció a esto. Así que, oiga lo que estamos diciendo, ninguno de los otros discípulos tuvo una idea clara lo que a Mateo le costó dejar todo para seguir al maestro. Oiga eso, hermano, porque algunos piensan, hermano, sí, para ti es fácil porque tú no tienes que dejar, sí, tú no tienes que dejar tu trabajo. Ahora, yo nunca he visto en las escrituras que diga que para seguir al Señor hay que dejar el trabajo. Mateo no dejó el trabajo para seguir al Señor, dejó lo que implicaba ese trabajo para poder seguir al Señor, porque ese trabajo lo inducía, ¿sí? Lo empujaba todos los días a hacer injusticia. ¿Por qué? Porque cobraba más impuestos de lo que él debía de cobrar. Él no renunció propiamente al trabajo, sino lo que el trabajo, escuche lo que estamos diciendo, lo que el trabajo lo empujaba a él a practicar. Eso fue lo que dejó Mateo, ¿sí? A ver si estamos bien claros con esto. Y ninguno de los otros discípulos tuvo una idea bien clara de lo que fue el costo para Mateo, ¿sí? Renunciar a su trabajo. Y aún así, ¿sí? Y aún así no lo dudó ni por un momento, hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Allá en Lucas decía, dejándolo todo, lo siguió, ¿sí? Dejándolo todo, lo siguió. Las tres versiones, tanto en Mateo como en Marco y Lucas, dice dejándolo y dejando, lo siguió. Pero Lucas, pensando en nosotros como gentil, hizo más énfasis y dejándolo todo. Lucas es el que añade ese término, esa expresión para involucrarlo todo, y dejándolo todo lo siguió, ¿sí? ¿Qué decía con esto, hermano? Que aunque él sí tenía una perspectiva bien clara, ¿sí? Una idea bien clara lo que significaba obedecer el llamamiento, el mandato del Señor, ¿sí? Aún así no lo dudó ni por un momento, hermano. Que ese no es el caso de muchos de nosotros. Muchos de nosotros no nos atrevemos a aceptar a Cristo porque no me presione, hermano. Porque es que ya yo sé que seguir al Señor significa renunciar al mundo, significa dejar muchas cosas que me gustan. Pero ese no ha sido el único caso de la vida, el de nosotros. La Biblia registra no solamente el caso de Mateo, hablamos de muchos casos el domingo, ¿sí? Así que dos cambios acontecieron en la vida de este personaje cuando decidió a Jesús. Y estos son los dos cambios que en esta noche yo quiero que hagamos un análisis profundo de cada uno de ellos, ¿sí? El primero de ellos, dice la Biblia que cuando Jesús lo invita a seguirlo, ¿sí? Y él lo deja todo para seguirlo, dice en las Escrituras que automáticamente su decisión lo llevó de ser el personaje despreciado para constituirse, ¿sí?, en un amado del Señor, en un hijo del Señor. Oiga, hermano, oiga lo que implica atender el llamado que Dios nos hace. Dejamos de ser lo que éramos en el mundo para constituirnos no solamente en ciudadanos del reino, sino en la familia del reino.
Eso fue lo que fue la experiencia de Mateo. ¿Sí? Él tuvo bien claro qué tipificó, qué simbolizó eso. Él instantáneamente, mire, instantáneamente su alma, su espíritu, lo que usted quiera decir, su razonamiento, sus emociones, él sintió que él automáticamente dejaba de ser un despreciado para convertirse en un amado del Señor. ¡Wow! Tremendo, ¿sí? Mateo tenía mucho dinero y de hecho podía adquirir muchas cosas de la vida, pero nada de eso llenaba el gran vacío que había en su corazón. Oiga, lo que decimos una y otra vez, mire hermano, escúchame, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no conoce a Dios, puede gozar de todo lo que la vida le puede brindar y aún así sigue experimentando un vacío en su corazón. ¿Sí? El hombre, escúcheme, un hombre con todo el dinero del mundo puede entrar a un bar, puede entrar a un restaurante y pedir la botella de champaña. Oiga, la botella de champaña más fina, más cara que haya en el recinto. Y pedir el plato de comida más costosísimo. Y se toma la botella de champaña y se come la langosta. Y al día siguiente su corazón sigue vacío. Oiga eso. Oiga, el hombre puede gozar de todos los placeres y gozar de todo lo que la vida pueda brindar. Pero si no tiene a Dios, lo que experimenta es un profundo vacío en su corazón. Si tú y yo, escúchame, si tú y yo, a pesar de no tener todo el dinero de la vida, experimentamos un vacío en nuestro corazón, es porque todavía nosotros no hemos permitido que Dios entre en nuestro corazón. Es así de sencillo. Mire hermano, escúcheme, hay muchos cristianos que andan buscando algo en el mundo porque todavía sigue vacío su corazón. Oiga esto hermano, así de sencillo. Habemos muchos cristianos, me voy a incluir, habemos muchos cristianos que se dejan seducir, que ven un atractivo en el mundo hermano, que lo ven. ¿Por qué? Porque todavía sigue un vacío en su corazón. Sigue un vacío en su corazón. Mire, esto no es retórica, hermano. Esto no es, porque si tú no lo crees, entonces ¿quién lo va a creer? De veras, hermano, hay casas, escúchame, hay casas que uno se queda asombrado porque son unas mansiones. Hay coches que nos causan asombro, ¿sí? Cuando voy aquí a Silver City, hermano, aquí a Silver City, ahí hay una empresa que arrienda un Homer para ocasiones especiales, sea 15 años, ¿sí? Sea 15 años, sea boda. Y hoy hablaba con una persona que trabaja ahí cerca y le decía, ¿cuántas veces tú has visto ese carro salir de ahí? Por causa de arrendamiento. Dice, tiene meses y todavía no ha salido ni un día. Oiga eso, hermano. Y no ha salido todavía ni un día. Y usted parece haber un carro, un Homer blanco, hermano. Largo, es largo, hermano. Es como de aquí a la ventana, ahí donde está el letrero ese de Acción de Gracia. Así de largo, hermano. Ahí está estacionado adentro del local. Increíble, hermano. Pero ¿cuántas personas arriendan eso? No, yo lo que le dije, wow, ¿cuánto estará pagando este hombre por tener ese carro allí? Y nadie me dijo, bueno, imagínese la razón por la cual lo tiene allí. Bueno, ya no quise hablar más de eso, pero eso es para que usted vea, hermano. ¿Sí? ¿Por qué se compran esas cosas? ¿Por qué se ponen a disposición? Porque hay personas que tienen la capacidad. Si nosotros tuviéramos la capacidad, hermano, lo arrendaríamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una evidencia del vacío que hay en el corazón. Es así, yo puse un ejemplo.
Así son muchas cosas en la vida, hermano. Pero ¿por qué le menciono esto, hermano? Porque nosotros no hemos creído, hermano, que allá en el cielo hay una mansión celestial para nosotros. Y Jesús dijo, y si no fuera así, iré a prepararlo. Si no es así todavía, Él dijo, me voy porque la voy a preparar. Y lo creemos, hermano, porque lo dice el Señor, porque su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ¿sí? Así que decía Mateo, tenía mucho dinero y de hecho podía adquirir muchas cosas, pero nada de eso llenaba el gran vacío que había en su corazón. Al descubrir que su vida tenía un propósito, dice la Biblia que trajo tantas personas como pudo al Señor, hermano. Porque, mire, con la vida de Mateo, escúcheme, con la vida de Mateo, cualquiera de nosotros puede descubrir en esta noche el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Con la vida de Mateo. Yo dije, wow, ¿cuántas veces hablamos de nuestro propósito? Y todo el mundo está preguntándose, ¿y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Bueno, Mateo lo dice. Mateo lo explica en su llamamiento. Allí está la razón más clara para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Sí, dije, al descubrir que su vida tenía un propósito, trajo tantas personas como Él. Oiga eso, tantas personas como Él al Señor. Con estas palabras, hermano, aquí estamos viendo el segundo acontecimiento en Mateo, cuando decidió seguir al Señor Jesucristo. Ahora, el segundo cambio en su vida lo vemos en que su vida recobraba el genuino propósito para la cual gozaba de vida. ¿Sí? Vuelvo y repito, ahora, ¿sí? Al seguir al Maestro, su vida recobraba el genuino propósito. ¿Y cuál era ese genuino propósito para el cual gozaba de vida? No el que nosotros estamos buscando, sino el propósito por el cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros. En el caso de Mateo, mire, dice allí, lea bien las escrituras, hermano, lea. Dice que Mateo estaba sentado en su oficina, ¿sí? Él estaba sentadito. Él estaba sentado y el Señor pasó por su oficina y lo invitó a seguir. Allí no dice que Mateo estaba con una compañía de publicanos. Oiga eso, por ninguna de las versiones de los tres evangelios dice que por ningún lado había otro publicano. Era Mateo el que estaba en su oficina, en su banco, ¿sí? En el banco donde recaudaba los impuestos del Imperio Romano. Pero ¿qué dice las Escrituras? Que Mateo invitó a muchos amigos despreciados como él a conocer también a Jesús. Oiga lo que la palabra de Dios me está enseñando. La palabra no dice que Dios llamó a Mateo y a todos los publicanos que estaban con él, solamente lo llamó a él. Y una vez que lo llamó a él, Mateo invitó a Jesús a su casa. Y decíamos el domingo, ¿por qué Jesús aceptó la invitación? ¿Sí? Pero no solamente, escúcheme, no solamente Mateo le extendió una invitación al Señor, sino que también invitó, dice allí, a todos sus amigos, publicanos y pecadores. Ahí yo puedo ver el propósito de Dios para la vida de Mateo. Mire, Dios salvó a Mateo para que Mateo fuera el instrumento para salvar mucha gente como él. ¿Y qué me está diciendo el Espíritu de Dios a mí en esta noche? Que Él me salvó a mí para que yo sea el instrumento de Él para salvar mucha gente como yo. Y así mismo Dios te salvó a ti porque tú conoces mucha gente como tú, para que Dios los salve también a ellos.
Aleluya. Eso es tremendo, hermano. Parecerá una tontería, pero no lo es. Dios no nos va a poner mayor carga que la que nosotros podamos llevar. Dios no te va a poner a buscar a gente adinerada. Dios no te va a llamar a buscar gente lejos, ¿sí? De tu experiencia, de tu conocimiento. No, Dios quiere que tu vida sea el instrumento de Él para atraer, para alcanzar mucha gente como tú para Él. Ese es todo lo que Dios quiere. Tienes profesión como maestra. Bueno, Dios no te va a pedir, búscame abogado. Denia, búscame abogado. Denia, búscame doctores. Denia, búscame arquitecto. No, búscame gente como tú. Ese es el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Eso fue. Mire, hermano, escúcheme. Es solamente ser sensible al Espíritu, hermano. Ya lo dije al principio. Nosotros no debemos tener problemas, ningún tipo de problema para alcanzar conocimiento, para alcanzar inteligencia, para alcanzar más que estas dos cosas, para alcanzar sabiduría. Nosotros no tenemos problemas para alcanzar eso, porque Dios dice, pídemela y te la daré en abundancia. Así que sí, hermano, a cada uno de nosotros Dios nos provee de sabiduría. Bueno, hermano, yo requiero, pastor, conocer cuál es el propósito de Dios para mi vida. Bueno, Mateo nos lo enseñó. Mateo claramente nos lo enseña. Dios me salva a mí y Dios te salva a ti para que nosotros seamos instrumentos igual que Mateo para llamar mucha gente como cada uno de nosotros. Como cada uno de nosotros, hermano. Dios no quiere que tú te vayas a la ACP a buscar a nadie de allá. Trae gente del Ministerio de Trabajo y preséntaselo al pastor para que me conozcan. Para cuando yo vaya allá no tenga mucho trabajo. Tremendo, hermano, tremendo. La Biblia, léase las 3 versiones y usted va a ver que así como Jesús fue invitado por Mateo para asistir a una cena, así mismo dice las Escrituras que Mateo invitó a sus amigos publicanos y pecadores, porque el domingo decíamos, hermano, a Mateo se le restringió cualquier acercamiento a la sinagoga. Sus hijos no podían gozar de los derechos como cualquier otro niño de ser formado por un rabí. Su esposa tampoco se le permitía llegar a la sinagoga. ¿Y cuántas restricciones más tenía? Sí, el que se acercaba a Mateo se hacía tan leproso como él. Así que lo que la gente lo ahuyentaba, ¿sí? Lo despreciaba, lo marginaba, lo limitaba. Así que ¿quiénes podían ser las amistades de él? Gente como él. Hermano, déjame decirte, así mismo es la vida de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña que los espíritus se juntan. Los leprosos están con los leprosos, y los ciegos con los ciegos, y los paralíticos con los paralíticos. Y ese es un principio divino, es un principio de Dios. Así que ¿quiénes son nuestras amistades, hermano? La gente que igual que nosotros, la gente que igual que nosotros, gente sufrida como nosotros, gente menospreciada como nosotros, ¿sí? Gente despreciada como nosotros. A eso es que Dios nos llamó. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida, para que nosotros seamos testimonio para ellos. Mira, si el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Tremendo, hermano. Así que en el segundo cambio que aconteció en la vida de Mateo cuando decidió seguir a Jesús, hermano, su vida recobraba el genuino propósito para cual gozaba de esta vida. Mire, hermano, Dios no te dio esta vida para que vinieras a derrocharla. Dios te dio esta vida con un genuino propósito. Hermano, cumplamos ese propósito. Y eso, escúchame,
y eso va a llenar todo el vacío que todavía puede haber en nuestras vidas. Hermano, es probable que el primer vacío de Jesús en tu corazón tú lo llenes, pero cuando tú no cumples tu propósito, todavía tú sigues experimentando un vacío. Sigues experimentando ese, no has completado, no has gozado de la plenitud, ¿sí? De la llenura de los propósitos de Dios para tu vida. Todavía no lo has alcanzado. Decía, Dios irrumpió en la vida de Mateo para alterar las actividades de su vida y revelarle los propósitos de Dios para su vida. Mira, ¿saben lo que Dios está diciendo? Cada vez que Dios ha irrumpido en la vida de alguien es para alterar las actividades de esa persona. Si una persona ha sido visitada por el Señor y persiste en continuar con las actividades que ejercía, hermano, sencillamente porque esa persona no ha atendido el llamamiento de Dios. ¿Por qué? Porque decíamos que nadie, hermano, a quien se le ha manifestado una revelación divina, sigue siendo igual. Nadie que dice que tuvo un encuentro con Dios sigue siendo igual. Desde el ejemplo de Abraham, Moisés, David, Daniel, ¿sí? Y seguimos en el Nuevo Testamento, María, Elizabeth, Mateo, Pedro, Pablo. Ninguno su vida siguió siendo igual, hermano. Ninguno. Más bien, decía, cuando Dios irrumpió en la vida de Mateo para alterar las actividades de su vida y revelarle su propósito, ¿sí? Hermano, así ha sido con cada una de nuestras vidas. Si nosotros persistimos en nuestras propias actividades, hermano, en realidad no ha habido una experiencia, ¿sí?, divina en nuestra vida. Lo que en realidad nosotros tenemos es una experiencia religiosa, no una experiencia divina. Cuando Dios viene a la vida del hombre, te llevará por un camino diferente al que tú estabas viviendo. Oiga esto, hermano. Cuando Dios viene a la vida de cualquiera de nosotros, mire, para que usted vea, Carla puede verse en su propia experiencia. Antes de que Carla tuviera su propia experiencia en el Señor, ella sabe cuál era la atmósfera de la vida de ella. Pero cuando ella tuvo un encuentro con Dios, su vida nunca continuó siendo la misma. Así mismo es con nosotros. Así mismo es con nosotros, hermano. Cuando nosotros hemos tenido un auténtico encuentro con Dios, la atmósfera que nos rodeaba a nosotros no puede seguir siendo la misma. No hemos tenido un auténtico encuentro con Dios, no lo hemos tenido. Una vez, y pastor, ¿y entonces qué es lo que yo tuve? No, una experiencia religiosa, que son dos cosas muy distintas. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas. Una experiencia divina a una experiencia religiosa. Quiero concluir esta reflexión, ¿sí?, para que cada uno de nosotros la tengamos clara en nuestra vida. La vida de Mateo es una clara referencia de que cada uno de nosotros somos una obra en progreso en la mano de Dios. Oiga lo que acabo de decir. La experiencia, la vida de Mateo, ¿sí?, para nosotros es una clara referencia de que cada uno de nosotros somos una obra en proceso en la mano de Dios. O sea que cuando tú miras la vida de Mateo, tú puedes ver en la vida de Mateo, ¿sí?, un proceso de Dios en su vida. Así mismo, hermano, es en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, eso no es lo maravilloso solamente, sino que cuando tú ves la vida de Mateo, tú puedes entender que Dios acepta todo tipo de persona.
también los puedes comprender. Oiga eso, que Dios acepta todo tipo de personas. Yo le voy a ser honesto, hermano. Como pastor, hermano, a veces yo le digo al Señor, no, Señor, tú me traiste todos los locos a mí. A mí me tocó todos los locos, Señor. No, pero es que se tiene que cumplir la palabra, hermano. El llamado es para los necios. Y Dios acepta todo tipo de personas en el reino de los cielos. No, y entre esos locos me incluyo yo, hermano. Porque de ver, hermano, wow, cuando tú entiendes lo que es esta responsabilidad, hermano, uno dice, uno tiene que estar loco. ¿Sí? No, y Pablo lo dijo, el mundo nos llama loco. Aquí no estamos ofendiendo a nadie, la Biblia lo dice. Pero cuando tú ves el caso de Mateo, hermano, eso es tan motivador, eso es tan inspirador para cada uno de nosotros, porque lo último que nos enseña el llamamiento de Mateo, que Dios acepta todo tipo de personas. Dios la acepta, hermano. Wow, Mateo, ya te dije, él era el chacal de esos tiempos, hermano. Y si Dios aceptó a Mateo, ¿cómo no nos va a aceptar a nosotros, hermano? Para que nosotros dudemos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Oiga eso, hermano. Oiga eso. Y estamos compartiendo esto, hermano, porque precisamente, hermano, precisamente por no conocer la verdad, la realidad de Dios para nuestra vida, hermano, es tan fácil que nosotros seamos confundidos por no conocer nuestra propia identidad, por no saber lo que nosotros. Sí, yo conozco a ese caballero, pero ya ese caballero se murió. Sí, ya ese caballero. Yo conozco a Carla, pero ya esa Carla se murió. No es la misma. Sí, no es la misma. Y ese es el mismo caso de nosotros, hermano. Cada uno de nosotros debemos entender, hermano, lo que debe ser, ¿sí?, el llamamiento de Dios para nuestra vida. Primero, tú dejas de ser lo que tú eras para hacer lo que Dios te está prometiendo. Insisto, hermano, y si tú no eres lo que Dios te prometió, entonces lo que tú tuviste fue una experiencia religiosa. Tu vida está atestada de religiosidad, no de lo que Dios ha prometido. Y segundo, hermano, ¿sí?, que el segundo cambio que se evidencia cuando Dios viene a nuestra vida es que automáticamente se nos revela nuestro propósito. Oiga, déjeme decirle algo, aunque la Biblia no hace mucho énfasis de la voluntad de Dios, no deja de verse la voluntad de Dios en la vida de todos los hombres de Dios. No deja de verse. Y así mismo, hermano, así mismo le decía, ¿cuántos de nosotros nos preguntamos, hermano, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Bueno, Mateo nos lo enseñó. Ahí estaba tan claro para cada uno de nosotros. Dios hace una obra contigo para hacer esa misma obra en mucha gente como tú y como yo. Ese es el propósito. Que nosotros, como tenemos referencia de gente como nosotros, se la podemos traer al Señor. ¿Y cómo tú sabes que Dios puede cambiar mi vida? Bueno, porque tú eres igualita que yo, porque tú eres igualito que yo. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. ¿Sí? Y vamos a orar en esta noche. Vamos a hacer una oración. Yo quiero invitarle a que incline su rostro, que cierre sus ojos. Hermano, porque una y otra y otra y otra vez la Biblia dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Dios la ha enviado. ¿Sí? Y si Dios en esta noche nos ha enfatizado, hermano, que el llamado es para los necios, definitivamente, hermano, que Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. Que el llamado fue hecho a personas que no sabían, ¿sí? No sabían la razón de su vida, pero que Dios se ha dignado en revelársela.
Y ahora que Dios se ha dignado en revelárnosla, nosotros no podemos seguir siendo lo mismo. ¿Sí? Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y después de escuchar esta experiencia en la vida de Mateo, meditar y reflexionar en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Sí? Aleluya. Dios está aquí, hermano. Y decía, no se puede estar delante de Dios y seguir siendo lo mismo, hermano. Cada vez que nosotros estamos en la presencia de Dios, un cambio tiene que estar sufriendo nuestras vidas. Y si nuestras vidas no están sufriendo un cambio, entonces hay un problema más grande en nuestras vidas. Y tenemos que llevarlo a los pies del Señor. Yo quiero invitar a la iglesia ahora sí, póngase sobre su pie y venga aquí adelante, porque yo quiero hacer una oración por todo lo que estamos aquí en esta noche. Tú escuchaste la palabra, pues hay una promesa en esa palabra para nuestra vida. No fue un capricho de Dios querer hablarnos de la vida de Mateo como nos ha hablado en esta noche. Y yo quiero clamarle a Dios y decirle, Señor, así como no solamente transformaste la vida de un hombre necio como Mateo, así también tú lo puedes hacer en nuestra vida. Y cambiando nuestras vidas, Señor, podamos también entender nuestro propósito, Señor. Aleluya. Levanta tus manos al cielo, ¿sí? Creyendo que tú vas a recibir esta noche algo muy especial de parte de Dios. Estoy, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Oh, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Espera, espera, su palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador.
Así con su mano en alto, hermano, siga adorando a Dios. Siga bendiciendo su nombre. Porque hay una gran verdad que nos enseña la palabra de Dios a nuestra vida. Que nuestro Señor acepta todo tipo de personas. Y si Dios acepta todo tipo de personas, también nos acepta a cada uno de nosotros. Porque dice su palabra que lo necio escogió Dios, ¿sí? Lo débil escogió Dios, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Mire, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte y para deshacer lo que no es, lo que es. Y en esta noche, hermano, decía que la vida de Mateo para cada uno de nosotros es una clara referencia de que cada uno de nosotros somos una obra en progreso en la mano de Dios. No hay ninguno aquí que pueda creer que ya Dios terminó su obra en su vida. Tal vez, hermano, estamos creyendo que estamos al final, ¿sí?, de esa obra, o estamos en la mitad, y lo más probable, hermano, que todavía no hemos salido ni del principio. Pero no importa, hermano, si no hemos salido del principio. Lo importante es que la obra de Dios se está perfeccionando en nosotros. La obra de Dios se está perfeccionando en cada uno de nosotros. Y como una vez más declaraba, Dios acepta todo tipo de personas, hermano. Mire, es cierto que en todos los evangelios se habla de Pedro, pero no en todos los evangelios se habla, ¿sí?, de todos los discípulos, de todos los apóstoles. Pero 3 evangelios hablan de Mateo, porque evidentemente que el llamamiento de él fue algo súper especial, ¿sí?, en esa experiencia divina para la vida de Mateo. Y si en la sociedad él llegó a alcanzar el nivel de ser una persona menospreciada, hermano, seguro que nosotros ninguno hemos alcanzado ese nivel. Pero así como Dios aceptó a Mateo, así no debemos dudar que Dios nos acepta a cada uno de nosotros. En esta noche yo quiero que tu mano en alto evidencien, Señor, dice tu palabra, y en esta noche nos apropiamos de ella, que tú has declarado que ella no volverá a ti vacía, Señor. Que esta palabra tiene un propósito en la vida de tu iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, en las circunstancias que estamos experimentando. Dios, en esta hora, los cielos abiertos, Señor, se inclinan a favor nuestro, Señor, para que tú sigas perfeccionando esta obra en progreso. Di, Señor, no detenga esta obra en progreso en cada uno de nuestros corazones. Padre, en esta noche seguimos adorando tu nombre, Señor. Seguimos exaltando tu nombre. Seguimos dándole toda gloria, todo honor, toda alabanza, Señor, porque tú eres merecedor, Señor, de nuestra mayor gratitud, Padre amado. Señor, en esta noche tú nos has hablado a través de la vida y el ejemplo de tu siervo Mateo, Señor. Tal vez ninguno de nosotros hemos llegado al límite, a la experiencia particular de él, pero una gran verdad, Señor, enseña su vida, que tú lo cambiaste de despreciado a amado de Dios. Y anhelamos, Señor, todos sin excepción anhelamos esa experiencia, pero que también, Señor, ese llamamiento le reveló su propósito, la razón de su vida, y no lo que él estaba buscando. Que la misma experiencia sea para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que cada uno de nosotros, ahora más que nunca, Dios, que ha venido tu entendimiento de tus propósitos para nuestra vida, Señor, nos hagamos sabios en esta noche y entendido, Dios, que la buena obra, Señor, que tú estás haciendo en nosotros,
quieres hacerla con mucha gente similar a nuestras vidas, Señor. Y que precisamente esas personas son las que rodean nuestras vidas. Que nosotros podamos ser el mejor testimonio de lo que tú estás haciendo con nosotros. También lo quieres hacer en la vida de ellos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que ahora más que nunca brille tu gloria. Dile así: Señor, que ahora más que nunca brille tu gloria en nuestra vida. Que así como tú lo hiciste una vez con Mateo, así tú lo hagas también con nosotros. Tú lo puedes hacer una vez más, Señor. Así como dice tu canto, tú lo puedes hacer una vez más, Padre amado. Tú lo puedes hacer. Hazlo una vez más, Señor. Mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar. Adora, adora, adora a Dios. Aleluya.